La pareja de ancianos escuchó voces en el ático y todos gritaban el nombre de su hijo desaparecido. Siempre eran las 3 de la mañana. Margaret se despertó primero. Su cuerpo temblaba incluso antes de abrir los ojos. A su lado, Henry respiraba profundamente, fingiendo dormir, pero ella lo sabía. Él también escuchó. Tomás, Tomás. La voz vino desde el techo, relleno, para niños, lleno de eco. Margaret tomó la mano de su marido. Tenía los dedos fríos. ¿Escuchaste? Ella susurró. Enrique no respondió. Él simplemente le devolvió el apretón de la mano. Habían pasado 32 años desde la desaparición de Thomas. 32 años desde que salió a jugar al patio y nunca volvió. La policía investigó. Los vecinos ayudaron. Los voluntarios buscaron en el bosque durante semanas. Nada. Sin rastro. Sin pistas. Solo silencio. Y ahora, después de 3 décadas, esa voz. Margaret y Henry se habían mudado a esa casa hacía 5 años. Ya no soportaban vivir en el antiguo. Cada habitación era un recuerdo. Cada sonido, un fantasma. Vendieron todo y compraron esta pequeña casa, lejos de la ciudad. Un lugar para olvidar. O inténtalo. Pero el dolor no respeta direcciones. Durante las primeras semanas todo parecía normal, hasta la noche en que Margaret se despertó sintiendo que alguien la estaba mirando. Ella miró al techo. Nada. Solo madera vieja y sombras. Luego escuchó un susurro. Dentro de poco, como si viniera de muy lejos. «Mami», despertó a Henry. Subió al ático con una linterna. Solo encontró polvo y telarañas. Ella dijo que era su imaginación, que el dolor aún estaba fresco. Margaret quería creerlo, pero la noche siguiente volvió a suceder, y en el otro, siempre a las 3 de la mañana, siempre la misma voz, siempre el nombre de Tomás. Henry dejó de negarlo a la 5ª noche. Él también escuchó. Ahora, 4 meses después, ambos se despertaban a la misma hora todos los días, como si el cuerpo hubiera memorizado el miedo. Margaret empezó a tener insomnio. Henry perdió el apetito. Los vecinos preguntaron si todo estaba bien. Ellos sonrieron y dijeron que sí, pero por dentro se estaban desmoronando. Henry se levantó lentamente. Las rodillas crujieron. Tenía 74 años, pero esa noche parecía tener 100. Margaret lo siguió hasta el pasillo. La casa estaba a oscuras. La luz de la luna entraba por la ventana y proyectaba sombras en las paredes. «No subas», suplicó con la voz temblorosa. Pero Henry ya estaba subiendo. Tiró de la cuerda de la trampilla. Las escaleras crujieron mientras descendían. Subió paso a paso. Margaret estaba abajo, mirando hacia arriba. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Henry encendió la linterna. La luz atravesó la oscuridad. Cajas apiladas. Un caballito cubierto de polvo. Una bicicleta oxidada. Todo exactamente como siempre fue. Y en un rincón, de cara a la pared, una silla. Encima, una caja de zapatos. Enrique se detuvo. Su cuerpo se tensó. Margaret subió detrás de él. Cuando vio la caja, su rostro perdió el color. «Henry, esa caja no estaba aquí». Él la miró. Su rostro estaba pálido. «Vengo aquí todos los meses para comprobar si hay fugas», dijo. «Esa caja nunca estuvo aquí». Margarita dio un paso adelante. Le temblaban las manos. Reconoció la caja inmediatamente. Era azul, con diseño de barco en el lateral. Thomas lo había recibido por su 6º cumpleaños. Allí guardó sus tesoros, piedras, conchas, figuras, monedas antiguas que le había regalado su abuelo. Tocó la tapa. Hacía calor. «Tomás», la voz susurró de nuevo. Esta vez, dentro de la caja. Margarita retrocedió. Henry lo agarró del brazo. Los dos se miraron. Miedo, dolor, esperanza. Abrió la caja. Dentro había una foto. Thomas a los 7 años, sonriendo, vistiendo la camiseta roja que tanto amaba. Y junto a la foto, una nota amarillenta, escrita con letra infantil. «Mamá, papá, encuéntrame donde empezó todo». Margaret se tapó la boca con las manos. Las lágrimas llegaron rápidamente. Henry cerró los ojos y respiró hondo. Sostuvo la nota con cuidado. El papel era viejo, pero la tinta aún era legible. «Donde empezó todo», repitió Margaret, con la voz quebrada. El ático estaba en silencio, pero afuera, en el patio, el columpio empezó a moverse solo. Adelante, atrás, como si alguien invisible estuviera sentado sobre él. Margaret miró por la ventana del ático. Vio el columpio balanceándose. Vio la luna llena iluminando el jardín. Y vio algo más. Una pequeña sombra, el tamaño de un niño, parando cerca de la valla. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Lo que Margaret y Henry descubren cambiará todo. Margaret bajó corriendo las escaleras del ático. Henry gritó su nombre, pero ella no se detuvo. Cruzó la habitación.
Abrió la puerta trasera. El aire frío de la mañana le golpeó la cara. El columpio siguió moviéndose, pero la sombra había desaparecido. Margaret caminó lentamente hacia el patio. La hierba estaba mojada por el rocío. Sus pies descalzos se hundieron en la tierra. Ella miró a su alrededor. Solo árboles. Silencio. Y ese columpio se balancea solo. Henry llegó detrás de ella. Sostuvo la caja de zapatos contra su pecho. «Margaret, vuelve adentro», preguntó. Ella no se movió. Sus ojos estaban fijos en el columpio. «Lo vi, Henry. Vi un niño. No había nadie aquí. Yo vi». Henry puso su mano sobre su hombro. Margarita se dio vuelta. Las lágrimas corrieron por su rostro. «Está tratando de decirnos algo», susurró. «Thomas está tratando de decirnos algo». Henry tragó. No sabía qué responder. Una parte de él quería creerlo. Una parte de él tenía miedo de lo que eso significaba. Volvieron a entrar. Se sentaron a la mesa de la cocina, la caja de zapatos entre los dos. Margaret encendió la luz. Miraron la foto de Thomas. Esa sonrisa que nunca envejeció. Donde empezó todo, Henry volvió a leer la nota. Margarita cerró los ojos. Intenté recordar dónde empezó todo. La desaparición, la última vez que vieron a Thomas, el parque, dijo de repente. Estaba jugando en el parque cuando desapareció. Enrique negó con la cabeza. No, la policía registró el parque decenas de veces. No encontraron nada. Margaret tomó la nota. Le di la vuelta. En la parte de atrás había algo dibujado, un círculo, y en su interior, un árbol. «Eso es nuevo», dijo Henry acercándose. Margaret tocó el dibujo. La pintura todavía estaba húmeda. «¿Cómo es esto posible?», ella susurró. Enrique no respondió. Se limitó a mirar por la ventana. Afuera, el balanceo finalmente había cesado. Los días siguientes fueron extraños. Margarita no podía dormir. Pasé las noches mirando al techo, esperando volver a escuchar la voz. Pero el ático permaneció en silencio. Henry intentó mantener la rutina. Regué el jardín, arreglé cosas en la casa, pero sus pensamientos siempre estuvieron en la caja, en el billete, en el árbol dibujado. Decidió investigar. Fue a la biblioteca de la ciudad. Buscó en los archivos antiguos, periódicos de hace 32 años, artículos sobre la desaparición de Thomas. Leyó cada palabra, cada detalle, y luego encontró algo, una foto de la edición del 15 de octubre de 1993, la búsqueda de Thomas. Los voluntarios se dispersaron por todo el bosque, y al fondo, un árbol enorme, viejo, retorcido, exactamente como en el dibujo. Henry arrancó la página, regresó a casa, se lo mostró a Margaret. «Ese árbol», dijo, «está en el bosque detrás del antiguo parque». Margaret miró la foto. Sus ojos se abrieron como platos. «Recuerdo ese árbol. A Thomas le encantaba jugar cerca de él. Dijo que era el árbol mágico». Henry se sentó a su lado. «¿Necesitamos ir allí?» Margarita lo miró. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. «Mañana», dijo, «iremos mañana». Esa noche, a las 3 de la madrugada, volvió la voz, pero esta vez fue diferente. No venía del ático, vino del patio trasero. Margaret y Henry se pusieron de pie, fueron a la ventana, miraron hacia afuera. El columpio se movía de nuevo, y sentada sobre él, había una pequeña figura, un niño, en tu espalda, vistiendo una camisa roja. Margaret dejó escapar un grito ahogado. Henry le tomó la mano. El niño volvió la cabeza, los miró directamente, y sonrió. Era la cara de Thomas, la misma sonrisa que en la foto. Margaret quería salir corriendo, pero Henry la detuvo. «Espera», dijo, con la voz temblorosa. El niño se bajó del columpio, caminó lentamente hasta el centro del patio, se detuvo, señaló el bosque a lo lejos, y luego desapareció, como humo llevado por el viento. Margaret cayó de rodillas. Henry la abrazó. Los dos lloraron en silencio, pero ahora lo sabían. Thomas no solo los estaba llamando, él estaba mostrando el camino. A la mañana siguiente, Henry hizo la mochila. Agua, flash, una pala. Margaret se puso las botas de montaña, tomó la foto de Thomas, lo guardó en su bolsillo. Salieron de casa a las 9. El bosque estaba a 20 minutos en coche. Ahora era un lugar abandonado. Ya nadie iba allí. Los niños tenían miedo. Dijeron que el bosque estaba embrujado. Margaret y Henry estacionaron en el camino de entrada. Miraron los árboles altos. El sol apenas atravesaba el dosel. Todo era sombra y silencio. «Vamos», dijo Henry. Entraron. El suelo estaba cubierto de hojas secas. Cada paso hacía ruido. Margaret sostuvo el mapa mental que había conservado durante décadas. Giró a la izquierda. Entonces bien. Siguió el camino que solía tomar Tomás, hasta que lo vieron. El árbol, enorme, retorcido, viejo, exactamente como en la foto, exactamente como en el dibujo.
Margarita se acercó, tocó el baúl. La madera estaba fría y áspera. Thomas jugó aquí, dijo en voz baja. Enrique miró a su alrededor. Hubo algo extraño. El suelo cerca del árbol se sentía hundido, como si algo hubiera sido enterrado allí. Cogió la pala. Henry, ¿qué vas a hacer?, preguntó Margarita. Él no respondió. Recién comencé a cavar. Margaret se arrodilló a su lado. Ayudó a remover la tierra. Cavaron durante 10 minutos. 15, 20, hasta que la pala chocó contra algo sólido. Enrique se detuvo. Miró a Margarita. Ambos respiraron pesadamente. Limpió el terreno con sus manos. Y entonces lo vieron. Una caja metálica. Oxidado. Antiguo. Henry la sacó. Lo colocó en el suelo. Margaret limpió la tapa. Había una inscripción grabada. Propiedad de Zagrebas de Muel, 1962. Margarita frunció el ceño. ¿Quién es Samuel Greaves? Enrique negó con la cabeza. No lo sabía. Abrió la caja. Dentro había un viejo diario. Y al lado, un collar para niños, con placa identificativa. Margaret tomó el collar, leyó el nombre grabado, y se le heló la sangre. Tomás. Margaret sostuvo el collar con fuerza. Le temblaban tanto las manos que el metal tintineó. ¿Cómo es esto aquí?, ella susurró. Henry tomó el diario. Las páginas estaban amarillentas. La cubierta de cuero agrietada se abrió en la primera página. Diario de Samuel Greaves, guardián del bosque, enero de 1962. Margarita lo miró. ¿Guardián del bosque? ¿Qué significa eso? Henry pasó las páginas. La letra era apretada, difícil de leer, pero logró descifrar algunas frases. Este lugar guarda secretos. El árbol es más viejo que la ciudad. Algunos dicen que ella elige quién se queda y quién se va. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. Henry continuó leyendo en voz alta. Encontré algo enterrado cerca de las raíces. Huesos pequeños. Cuando era niño. No sé cuándo, pero sé que no son los primeros. Hay otros. Más fondos. Margarita se tapó la boca. Henry dejó de leer. Él la miró. Margarita, creo... No lo digas, interrumpió ella. No digas eso. Pero ambos sabían lo que eso significaba. Henry cerró el diario. Vuelve a ponerlo en la caja. Miró a su alrededor. El bosque estaba demasiado silencioso. Sin pájaros. Sin viento. Solo ese pesado silencio. Necesitamos llevar esto a la policía, dijo. Margarita negó con la cabeza. ¿Y decir qué? ¿Que encontramos una caja enterrada porque nuestro hijo muerto nos envió una nota? Henry suspiró. Ella tenía razón. Margaret se guardó el collar en el bolsillo. Se levantó. Miró el árbol. A las ramas retorcidas que parecían brazos extendidos. Thomas nos trajo aquí por una razón, dijo. Quiere que descubramos la verdad. Henry también se levantó. Tomó la pala. Entonces averigüémoslo. Regresaron a casa en silencio. Margaret colocó el collar sobre la mesa, junto a la foto de Thomas. Henry volvió a abrir el diario. Esta vez leyó con más atención. Las notas de Samuel Greaves eran inquietantes. Habló de desapariciones, niños que desaparecieron cerca del bosque, siempre cerca del árbol, siempre sin dejar rastro. Marzo de 1964. Otro niño desaparecido, el quinto en 2 años. La policía no encuentra nada, pero lo sé, el árbol lo sabe. Margaret sintió que se le daba un vuelco el estómago. Junio de 1965. Intenté talar el árbol. Mi sierra se rompió. Intenté quemarlo. El fuego no se prendió. Es como si estuviera protegida. Oh, maldito. Henry pasó más páginas. Luego se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Septiembre de 1967. Descubrí la verdad. El árbol no es el problema. Es lo que hay debajo. Un túnel. Un pasaje. Alguien lo construyó hace mucho tiempo. Y alguien todavía lo usa hoy. Margarita se acercó. ¿Un túnel?, ella repitió. Henry continuó leyendo. Bajé allí. Vi cosas que nunca debí haber visto. Zapatos, juguetes, ropa, todos los niños. Y al fondo, una puerta cerrada con llave. Llamé. Escuché algo al otro lado. Algo que se mueve. Corrí hacia arriba. Nunca volví. Margaret se agarró al borde de la mesa. Henry, si hay un túnel, entonces Thomas podría haber... Ella no pudo terminar. Las lágrimas regresaron. Henry cerró el diario. Él tomó sus manos. Si cayó en ese túnel, lo encontraremos. Y si alguien se lo llevó, descubriremos quién. Margarita asintió. Se secó las lágrimas. Respiró hondo. ¿Cuándo volveremos allí? Ahora no. Se está haciendo de noche. Mañana. Temprano en la mañana. Pero esa noche algo cambió. A las 3 de la madrugada volvió la voz. Solo que esta vez no estaba solo. Margarita se despertó. Escuchó la voz de Thomas proveniente del ático. Mami, papi, por favor. Pero entonces escuchó otra voz, más serio. Adulto, manténgase alejado del bosque. Margaret se sentó en la cama. Henry ya estaba despierto.
Los dos se miraron. ¿Escuchaste?, preguntó ella. Él asintió con la cabeza. La voz profunda habló de nuevo. Manténgase alejado, o te arrepentirás. Enrique se puso de pie, fue al armario, cogió un viejo bate de béisbol. ¿Quién está ahí arriba?, gritó. Silencio. Margaret también se levantó, siguió a Henry por el pasillo, abrió la trampilla, subió lentamente. Ella se quedó abajo, con el corazón acelerado. Henry encendió la luz del ático. Estaba vacío, sin caja, sin sillas, nada fuera de lugar, pero en el suelo, cerca de la ventana, había huellas de pies, huellas de barro. Enrique se arrodilló, tocó el barro, todavía estaba fresco. Margaret, sube aquí. Ella subió, vio las huellas, eran botas, los grandes, como adulto. Alguien estaba aquí, dijo Henry. Margaret miró por la ventana, estaba entreabierta, el pestillo roto. Alguien irrumpió en nuestra casa, susurró. Enrique miró a su alrededor, buscó algo fuera de lugar, y entonces lo vio. En la caja de cartón de la esquina había una nota. Él lo tomó, lo leyó en voz alta. Deja de mirar, o te pasará a ti lo que le pasó a Thomas. Margaret sintió que le flaqueaban las piernas. Harem, Henry la abrazó. Necesitamos llamar a la policía, dijo. ¿Y decir qué? ¿Que alguien irrumpió en nuestra casa para dejar una nota? Henry, esto es serio. Alguien sabe lo que estamos haciendo. Él la miró. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio determinación. ¿Quieres parar?, preguntó. Margarita respiró hondo. Pensó en Tomás, en su sonrisa. ¿La última vez que lo viste? No, dijo ella. Quiero respuestas. Henry asintió. Así que mañana volveremos al bosque, pero esta vez estaremos preparados. Al día siguiente, Henry fue a la ciudad. Compré 2 linternas potentes, cadena, guantes y una pequeña cámara. Margaret llamó a la biblioteca. Les pidió que investigaran a Samuel Greaves. ¿Quién era él? ¿Qué le pasó? La bibliotecaria volvió a llamar 2 horas más tarde. Encontré algo, dijo. Samuel Greaves murió en 1968. Se suicidó. Se ahorcó en su propia casa. Margaret sintió un nudo en la garganta. ¿Dejó una carta? ¿Alguna explicación? No, pero hay una nota en el expediente policial. Dicen que se ha delirado durante los últimos meses. Habló de niños, de un árbol. Nadie lo tomó en serio. Margarita le dio las gracias. Apagado. Cuando Henry regresó, ella le contó lo que había descubierto. Él sabía algo, dijo Henry, y lo mató. Margaret miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Mañana bajaremos por ese túnel, dijo, y sea lo que sea que esté ahí abajo, lo enfrentaremos. Enrique estuvo de acuerdo. Esa noche no durmieron. Se sentaron en la sala de estar, la caja de zapatos de Thomas entre ellos, el collar alrededor del cuello de Margaret, el diario de Samuel en manos de Henry. A las 2:30 de la mañana Margaret se levantó. Vámonos ahora, dijo. Henry la miró. ¿Ahora? Está oscuro. Exactamente. Si alguien nos está mirando, no esperarán que nos vayamos al amanecer. Henry pensó por un momento. Luego asintió. Se llevaron las linternas, las herramientas. Salieron de la casa en silencio. El bosque estaba completamente oscuro. Las linternas atraviesan la oscuridad. Cada sombra parecía viva. Cada sonido, una amenaza. Llegaron al árbol. Enrique se arrodilló. Empezó a cavar entre las raíces. Margaret iluminó el suelo. 15 minutos después Henry lo encontró. Una apertura, cubierto por tablas viejas. Quitó las tablas. Reveló un agujero, oscuro, abajo. Margaret se arrodilló a su lado. Se iluminó por dentro. Era un túnel, angosto, excavado en la tierra. ¿Estás seguro?, preguntó Henry. Margarita lo miró. Él tomó su mano. Nuestro hijo está ahí abajo. Lo siento. Henry respiró hondo. Entonces vámonos. Cayeron. El túnel olía a tierra mojada y a algo podrido. Margaret venía detrás de Henry. Las escaleras de madera crujían con cada escalón. Los muros estaban hechos de tierra compactada. Las raíces corrían por el techo como venas. La linterna de Henry iluminó el fondo. 3 metros de profundidad. Estaban sobre tierra firme. El túnel se extendía hacia adelante, angosto, bajo. Henry necesitaba agachar la cabeza. Margaret respiraba rápidamente. El aire allí abajo era pesado, difícil de tirar. ¿Estás bien?, preguntó Henry. Ella asintió con la cabeza, pero le temblaban las manos. Caminaron lentamente. La luz de las linternas reveló marcas en las paredes, arañazos, como si alguien hubiera intentado clavar las uñas. Margaret tocó una de las marcas. Sintió un escalofrío. Henry, los niños lo hicieron. Él no respondió. Él simplemente siguió caminando. El túnel hizo una curva, luego otro. Margaret perdió la pista de dónde estaban, si todavía estuvieran debajo del árbol, o si ya lo habían pasado. Entonces Henry se detuvo. Más adelante había una puerta, viejo, de madera podrida, con un candado oxidado.
Era la puerta que Samuel Greaves había descrito en su diario. Enrique se acercó, puso su mano sobre la madera. Hacía frío, húmedo. ¿Qué hacemos?, susurró Margarita. Henry sacó una palanca de su mochila. Ponlo en la cerradura. Forzado. La cerradura no se movió. Lo intentó de nuevo, más fuerte. El metal crujió, luego se rompió. El candado cayó al suelo con un sonido metálico. Henry miró a Margaret. Ella asintió. Empujó la puerta. Se abrió lentamente, con un largo gemido. Al otro lado había una habitación, iluminado por velas. Margaret sostuvo el brazo de Henry. «Hay alguien aquí», susurró. Entraron lentamente. La habitación era pequeña, los muros de hormigón. En el centro había una mesa, y encima, objetos, zapatos para niños, juguetes viejos, ropa pequeña, y en la esquina, una mochila. Margaret lo reconoció de inmediato. Era la mochila de Thomas, azul, con parche en el bolsillo delantero. Corrió hacia su mochila, lo tomó con manos temblorosas. Abierto, dentro estaba el cuaderno de Thomas, tus lápices de colores, y una foto de él con sus padres. Margaret cayó de rodillas. Abrazó su mochila contra su pecho. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. «Él estaba aquí», gritó. «Tomás estuvo aquí». Henry se arrodilló a su lado. Él la abrazó, pero sus ojos estaban fijos en algo en un rincón de la habitación. Otra puerta, menor, metal. Se levantó, caminó hacia ella, le puso la oreja, y él escuchó. Respiración. Alguien respiraba al otro lado. «Margaret», llamó suavemente. Ella se levantó, se secó las lágrimas. Fue hacia él. Henry señaló la puerta. «Hay alguien ahí dentro». Margaret sintió que su corazón se aceleraba. Henry llamó a la puerta. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Volvió a llamar. «Si hay alguien allí, estamos aquí para ayudar». Entonces lo oyeron. Una voz, débil, temblor. Por favor, sácame de aquí». Era un niño. Margarita se tapó la boca. Henry tomó la palanca. Forzó la cerradura. La puerta se abrió. Dentro había un niño, no más de 10 años. Sucio. Inclinarse. Asustado. Los miró con los ojos muy abiertos. «¿Tú viniste a salvarme?» Entró Enrique. Ella se arrodilló frente a él. «¿Cómo te llamas?» «Daniel», susurró el niño. «Daniel Foster». Margarita se acercó. Tocó la cara del niño. Estaba helado. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Daniel?» «Yo, no lo sé. Muchos días. Él me trae comida. Pero quiero irme a casa. Quiero a mi madre». Henry miró a Margaret. Sus ojos estaban llenos de ira. «¿Quién te trajo aquí?», preguntó. Daniel empezó a llorar. «El hombre. Dijo que me iba a mostrar un lugar secreto, que iba a ser divertido, pero me encerró aquí». Margaret abrazó al niño. «Ahora estás a salvo. Te llevaremos a casa». Pero luego lo oyeron. Pasos, viniendo del túnel. Enrique se puso de pie. Empujó a Margaret y a Daniel hacia atrás. «Quédate ahí», susurró. Los pasos se hicieron más fuertes, íntimamente, y entonces apareció una figura en la entrada. Un hombre, alto, de edad mediana, llevar un abrigo sucio. Se detuvo cuando vio a Henry y Margaret. Tenía los ojos fríos, vacío. «¿Qué están haciendo ustedes aquí?», preguntó, su voz demasiado tranquila. Henry dio un paso adelante. «¿Quién eres?». El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy el cuidador. He estado cuidando este lugar durante mucho tiempo». Margaret abrazó a Daniel con fuerza. ¿Eres responsable de todo esto?» El hombre ladeó la cabeza. «¿Responsable? No, yo solo sigo con el trabajo». Henry apretó los puños. «¿Qué trabajo? ¿Secuestrar niños?». El hombre se rió. «Dentro de poco», como si pensara que era divertido. «No lo entiendes. Este lugar, este árbol, necesita ser alimentado. Siempre lo ha sido. Desde antes de que yo naciera. Samuel lo sabía. Trató de detenerse. Y mira lo que le pasó». Margarita sintió náuseas. «¿Estás hablando de sacrificio? ¿Matar niños?». El hombre no respondió. Simplemente sacó algo de su bolsillo. Un cuchillo. Enrique retrocedió. Tomó la palanca. «No los vas a tocar». El hombre dio un paso adelante. «No deberías haber venido. Te lo advertí. Dejé el mensaje. Pero no escuchaste». Margarita miró a su alrededor. Buscó una salida. Pero solo estaba el túnel. Y el hombre bloqueó el camino. «¿Y Tomás?», ella gritó. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». El hombre se detuvo. Él la miró. «¿Tomás?», repitió. «Ah, el chico de la camiseta roja. Era especial. Luchó hasta el final». Margaret sintió que sus piernas se debilitaban. Henry la abrazó. «¿Dónde está?», preguntó Henry con la voz entrecortada. El hombre señaló al suelo. «Abajo, con los demás». Margaret dejó escapar un grito. Henry apretó la palanca. La ira se apoderó de él. Corrió hacia el hombre. El hombre levantó el cuchillo, pero Henry fue más rápido. Lo golpeó en el brazo con la palanca. El cuchillo cayó.
El hombre gritó de dolor. Henry lo empujó contra la pared. Él sostuvo su cuello. «Pagarás por todo lo que hiciste», gruñó. El hombre intentó liberarse, pero Henry era fuerte, demasiado fuerte para su edad. La ira le dio fuerzas. Margaret recogió el cuchillo del suelo. Sostuvo a Daniel. «Henry, vámonos. Llamemos a la policía». Pero Henry no lo soltó. «¿Cuántos niños?», gritó. «¿A cuántos mataste?». El hombre se rió. «Incluso asfixiado, incluso sangrando. Perdí la cuenta». Henry lo arrojó al suelo. Le dio una patada en las costillas. El hombre tosió. Escupió sangre. «Enrique», Margarita gritó. «Detente. Necesita pagar en la corte». Enrique se detuvo. Estaba respirando pesadamente. Miró al hombre caído. Luego miró a Margarita. Ella tenía razón. Sacó la cuerda de su mochila. Le ató las manos al hombre. Apretó con fuerza. «Vas a mostrarnos dónde está Thomas», dijo Henry. El hombre volvió a reír. «No te gustará lo que encuentres». Henry lo levantó. Lo empujó hacia adelante. «Vamos». Salieron de la habitación. El hombre los condujo a través de otro túnel, más estrecho, más oscuro. Margaret sostuvo a Daniel. El chico estaba temblando, pero él estaba vivo. Repitió esto en su mente. «Está vivo». El túnel terminaba en otra habitación, menor, más frío, y en el suelo había hoyos, pequeño, poco profundo, marcado con piedras, dijo Margarita. 8 tumbas. «No», susurró. El hombre señaló el último. «Allá». Enrique se acercó, se arrodilló, quitó la piedra, y lo vio. Un trozo de tela roja, la camisa de Tomás. Margaret cayó de rodillas. El grito que salió de ella fue puro dolor, de pérdida, de 32 años de agonía confirmada. Henry abrazó la tierra. Él lloró, por primera vez en décadas, lloró sin parar. Daniel se acercó, tocó el hombro de Margaret. «¿Él era tu hijo?». Margarita no pudo responder. Él simplemente asintió. El hombre miró, sin emoción. «No me arrepiento». Enrique se puso de pie, se secó las lágrimas. Miró al hombre. «Ahora vas a salir de aquí, y vas a pagar por cada vida que tomaste». Ataron al hombre a una de las vigas. Lo dejaron allí. Subieron con Daniel. Cuando llegaron a la superficie, el sol estaba saliendo. Margaret llamó a la policía. Media hora después, los vehículos rodearon el bosque. Los agentes de policía descendieron al túnel. Encontraron al hombre, encontraron las tumbas, y encontraron a Daniel Foster, el niño que llevaba 2 semanas desaparecido. La noticia se difundió rápidamente. El hombre se llamaba Robert Harding. Tenía 53 años. Fue el cuidador del parque durante 20 años. Nadie sospechaba de él. Él confesó todo. 8 niños, más de 3 décadas. Tomás fue el primero. 6 meses después, Margaret se encontraba ante una nueva lápida, blanco, simple, con el nombre grabado en letras doradas. Thomas Michael Patterson, 1986-1993. Amado hijo, finalmente en casa. Henry estaba a su lado. Él tomó su mano, los dedos entrelazados como siempre. El viento soplaba suavemente. Las hojas del árbol cerca del cementerio se balancearon, pero ya no era el árbol del bosque. Ese había sido cortado, quemado, borrado de la tierra. Margarita se arrodilló, colocó flores frescas sobre la lápida, rosas rojas, los favoritos de Tomás. «Te encontramos, mi amor», susurró. «Nos llevó un tiempo, pero te trajimos a casa». Henry se secó una lágrima. Miró al cielo. Estaba claro, azul, despejado. «Él lo sabe», dijo Henry en voz baja. «Él siempre supo que lo encontraríamos». Margarita se puso de pie, abrazó a su marido. Permanecieron así durante un largo rato, en silencio, en paz. Por primera vez en 32 años, el dolor no era insoportable. Todavía me dolía, siempre dolería, pero ahora había respuestas. Hubo justicia. Había un lugar para llorar, un lugar para recordar. Thomas ya no era un misterio, fue un recuerdo, una historia, un amor que el tiempo no ha borrado. El juicio de Robert Harding fue rápido. La evidencia fue abrumadora. Los cuerpos, las confesiones, los objetos de las víctimas se guardaban como trofeos. Fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas, 1 para cada niño. En la audiencia, Margaret y Henry se sentaron en primera fila. Lo miraron a los ojos y vieron el vacío. No hubo arrepentimiento, no hubo ningún remordimiento, solo un hombre que creía que había hecho lo necesario. Cuando el juez golpeó el mazo, Margaret no sintió satisfacción, no sintió ningún alivio. Simplemente se sentía cansado. Se había hecho justicia, pero nada haría que Thomas volviera. Daniel Foster fue devuelto a sus padres. El encuentro fue retransmitido en todos los informativos. Margaret y Henry observaron desde casa. Vieron a la madre de Daniel abrazarlo. Vio a su padre llorando. Vieron al niño sonreír. Y sintieron algo extraño.
felicidad, una alegría triste, pero alegría al fin y al cabo. Habían salvado una vida. No pudieron salvar el de Thomas, pero salvaron el de Daniel, y eso significaba algo. 2 semanas después, la madre de Daniel llamó a la puerta de Margaret y Henry. Ella trajo flores y una carta. Quería escribirte, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Quería decir gracias. Margaret abrió la carta, leyó en silencio, luego se lo leyó en voz alta a Henry. Queridos Margaret y Henry, gracias por salvarme, gracias por ser valientes. Mi madre dijo que perdieron a su hijo, lo siento mucho, pero quiero que sepan que estoy aquí gracias a ustedes, y viviré, seré feliz, por mí, y por Thomas, con amor Daniel. Margaret dobló la carta, lo guardó con cuidado, miró a la madre de Daniel. Gracias por mencionar esto, significa más de lo que crees. La madre de Daniel la abrazó, lloró sobre su hombro. Margarita también lloró. 2 madres, 2 historias, un dolor compartido. Pasaron los meses. Margaret y Henry empezaron a dormir mejor. Las voces en el ático nunca regresaron. El columpio en el patio se detuvo. La casa volvió a ser solo una casa, pero no lo olvidaron. Cada semana visitaban la tumba de Thomas. Llevaban flores. Hablaron del día, sobre lo que habían hecho, sobre las pequeñas alegrías, y poco a poco aprendieron a vivir de nuevo. No de la misma manera. Nunca volvería a hacer lo mismo, pero vive de todos modos. Henry volvió a cuidar el jardín. Plantó rosas rojas. Lo regué todos los días. Decía que eran para Thomas. Margaret comenzó a trabajar como voluntaria en una ONG para niños desaparecidos. Ayudó a familias que estaban pasando por lo que ella pasó. Dio esperanza, o al menos compañía. Ella sabía qué esperar, cómo era no saberlo, cómo era vivir en el limbo entre la esperanza y la desesperación, y ahora podría ayudar. 1 año después de encontrar a Thomas, Margaret y Henry regresaron al bosque. El árbol ya no estaba, solo un espacio vacío, rodeado de flores. Otras familias lo habían colocado, padres de otros niños, hermanos, abuelos, 8 vidas truncadas, 8 familias destruidas, pero ahora todos tenían respuestas. Margarita se arrodilla a Ud, tocó la tierra. Gracias, Thomas, susurró, por no rendirnos, por mostrarnos el camino. Henry puso su mano sobre su hombro. Sabía que lo encontraríamos, siempre lo supo. Margarita levantó la vista, al cielo, y por primera vez sonrió al pensar en Thomas. No con dolor, pero con amor, porque el amor no muere, no desaparece. No te pierdas en el tiempo. Él cruza, él persiste, él encuentra una manera, incluso a través del miedo, incluso a través de la oscuridad. El amor siempre encuentra un camino. Esa noche, en casa, Margaret recogió la caja de zapatos azul, el mismo que habían encontrado en el ático. Puso la foto de Thomas dentro, el collar, el billete y la carta de Daniel. Cerró la caja, lo guardó en el armario. Ya no lo necesitaba en el ático, ya no necesitaba el misterio, solo de memoria. Henry la abrazó. Se quedaron así en la habitación, en silencio, escuchando el viento afuera, y por primera vez en décadas, el silencio no fue aterrador, era paz. Margarita miró a Enrique. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Ir allí? ¿Mirar? Henry pensó por un momento, luego asintió. No teníamos elección. Tomás necesitaba ser encontrado, y Daniel necesitaba ser salvo. Pero ¿y si hubiera salido mal? ¿Y si no salió mal? Lo logramos, porque no nos rendimos, porque nos amamos unos a otros, y porque Tomás nos guió. Margaret apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que ahora está en paz? Henry miró por la ventana, a la luna llena en el cielo. Creo que siempre lo fue. Solo esperaba que nosotros también encontráramos el nuestro. Estuvieron así hasta medianoche. Luego se fueron a dormir. Y por primera vez en 32 años no se despertaron a las 3 de la madrugada. No hubo más voces. No hubo más golpes. No había más misterio. Solo el suave sonido de la respiración de 2 ancianos que habían pasado juntos por el infierno. Y sobrevivió, porque el amor es más fuerte que el dolor, más testarudo que el tiempo, y más poderoso que la muerte. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con el sol brillando en su rostro. Miró a Enrique. Todavía estaba durmiendo. Tranquilo, sereno. Ella se levantó, fue hacia la ventana, miró al patio. El swing fue detenido. Las rosas se balancearon suavemente. Un pájaro cantó en la rama del árbol, y en el cielo, una nube en forma de corazón. Margarita sonrió. Buenos días, Thomas, susurró. Gracias por todo. Sopló el viento, como respuesta, como un abrazo invisible, y Margarita lo sabía. Tomás estaba bien, estaba en paz, y siempre estaría con ellos. No en el ático, no en las voces, no por miedo, pero en el corazón, en la memoria, en el amor que nunca termina.
porque algunas historias no tienen un final feliz, pero tienen un final verdadero, y a veces, eso es suficiente. Margaret volvió a la cama, se acostó junto a Henry, él tomó su mano, y por primera vez en décadas, se sintió completa, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente, supe la verdad, y la verdad, por dolorosa que fuera, fue liberadora. Thomas no estaba perdido, no estaba solo, no fue olvidado, estaba en casa, en sus corazones, para siempre, y eso era todo lo que importaba. ¿Crees que el amor puede cruzar el tiempo? ¿Quién puede sobrevivir a la pérdida, al dolor, a la muerte? Margaret y Henry creen, porque lo vivieron, y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, porque a veces las historias más oscuras son las que más nos enseñan sobre la luz, y sobre el amor que nunca muere. El verdadero amor no se rinde, incluso ante el mayor dolor, incluso después de décadas, persiste. Y cuando persistes, encuentras respuestas, encuentra la paz, encuentra una manera de convertir la oscuridad en luz, porque el tiempo puede envejecer el cuerpo, pero nunca el recuerdo de quienes amamos.